Bueno, hoy quería hablarte a ti, Israel, que quizás puedas estar viviendo alguna situación difícil y que quizás no logres entender del por qué suceden las cosas, y a veces son cosas dolorosas que son duras de afrontar. Y, y meditaba esta noche en esos famosos versos que dicen de que tú, Israel, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, y levantarás los cimientos de muchas, pero muchas generaciones. Desde allí, desde el lugar en donde Él te haya exiliado, te haya dispersado, producto de muchas transgresiones de nuestros antepasados, siglos y siglos. Pero ahí estás y fuiste llamado con esa misión. Y meditaba en esa promesa, ¿no? Y casualmente anoche recordaba y leía nuevamente una historia y me impactaba, realmente aún me impacta cómo trabaja el Eterno. ¿Sabes quién es Micaía? ¿Te suena el nombre Micaía? Bueno, Micaía es un varón, un israelita, ¿sí? Un niño. Y quiero repasarte un poco la historia. Micaía era bisnieto del rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl, como sabemos, fue rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Su hijo Jonatán, ¿sí? Lo conocemos como Jonatán, amaba a David y David lo amaba a él. Y Jonatán tuvo un hijo. Ese hijo es bastante conocido y se llama Mefiboset, ¿sí? Mefiboset tuvo un niño y ese niño se llamaba Micaía. Y hoy quiero hablarte un poco de esta historia que es corta pero que a mí me impacta. Y tiene que ver un poco con muchas veces no entender cómo trabaja el Eterno y de por qué somos llamados a ser restauradores de portillos y por qué levantamos los cimientos de muchas generaciones que aún no han llegado a este plano. Cuando David llegó al trono, David logró hacerse del total control de Israel, del total control y dominio sobre toda la tierra de Israel, ¿sí? Tanto de las 12 tribus. Y prácticamente que no había quedado absolutamente nadie de los seguidores de Saúl. Sin embargo, David, y uno entiende ahora por qué David realmente tenía un corazón como Adonai, como Elohim quiere, ¿no? Un corazón atento, presto, moldeable, ¿sí? Un corazón que, más allá de sus pecados también, él siempre estuvo dispuesto a buscar a Adonai y a hacer la voluntad de Adonai con todas sus luchas. Y es entonces que David mandó a ver si en la tierra de Saúl había quedado alguien, algún seguidor, alguien de sus seguidores. Y encontraron a un siervo que se llamaba Siba, ¿sí? Lo trajeron delante de David y David le dijo, escucha bien porque a mí me impacta, David le dijo, si había alguien en la tierra de Saúl al cual él pudiera hacer misericordia. Increíble. Y Siba le dijo, sí, hay alguien. Y ese alguien se llamaba Mefiboset. Mefiboset
fue hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y a los 5 años quedó lisiado de sus piernas, paralítico, a los 5 años. Y no tenía ya su padre, había perdido a Saúl y a Jonatán. Imagínate esto, imagina esa situación. Y fue despojado de absolutamente toda su herencia, perdió todo Mefiboset. Y yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo habrá sido la vida de ese varón? Porque él no tenía la culpa, él no tuvo la culpa de lo que había hecho su abuelo. Y David se conmovió y mandó buscarlo a Mefiboset, ya adulto. Imagino un varón despojado de absolutamente todo, sin recursos, después de que su abuelo había sido rey de Israel, y con un hijo pequeño, Micaía. Y Mefiboset se presentó delante de David y le dijo: ¿quién soy yo para que el rey haga misericordia? No soy más, fíjate lo que dice el libro de Samuel, no soy más que un perro muerto. ¡Wow! Qué manera de describirse, ¿no? Sinceramente a mí me impacta y trato de tomar dimensión de cómo se sentía Mefiboset, un perro muerto, un desecho para el mundo, sin nada, sin nadie que tuviera compasión por él, ¿no? Pero David tenía un corazón como Adonai siempre espera, ¿no?, de los hijos de Israel. Y David tuvo compasión y le retribuyó a Mefiboset por el amor que él le tenía a su padre, a Jonatán. Absolutamente toda su herencia, todas las tierras que pertenecían a Saúl, se las devolvió a Mefiboset. Imaginen ese momento. No dejo de asombrarme y cómo el Eterno obra, ¿no? Imaginen eso. Estar en esa situación, solo, sin recursos, lisiado, con un niño, y que después de tantos, pero tantos años, la misericordia del Eterno, porque Él es Él quien toca los corazones, llega a nuestras vidas de una u otra forma. Y me aferraba a esa promesa de que Adonai va a restituir a cada uno de nosotros todo aquello que se perdió o que nos robaron, ¿sí?, por culpa de la oruga, el pulgón, el revoltón, la langosta, todos aquellos años perdidos. Pero Adonai no trabaja como nosotros pensamos. Adonai trabaja de otra manera. Y Micaía es el hijo de Mefiboset. Imaginen eso. Tuvo que llegar un rey a Israel conforme con el corazón de Adonai para que todo fuera restituido a Mefiboset, el nieto de Saúl, que nada tuvo que ver con los pecados de su abuelo, ¿no? Y menos aún Micaía, el hijo de Mefiboset, nieto de Jonatán. Te animo a que sigas confiando. Y va para mí el mensaje también, porque yo perdí muchas cosas en el pasado, pero a veces tenemos que entender que quizás fue para bendición. Lo que quizás creemos que fue malo, fue para bendición. Porque Adonai ve cosas y sabe cosas que nosotros no sabemos y no vemos. Y por algo ocurrieron. Quizás para darnos un futuro aún más promisorio a nosotros o a nuestras próximas generaciones, como a Micaía y Mefiboset. Y además Mefiboset no solamente recuperó sus posesiones, su herencia, sino que también el rey de Israel, David, le asignó un lugar especial en la mesa real, en la corte real. Comería cada día en la mesa real con el rey,
No dejo de pensar en Israel, en nosotros. Así estábamos, como Mefiboset, lisiados, paralíticos, sin poder caminar. No teníamos pasos firmes, despojados de toda nuestra herencia, de todas nuestras posesiones, como Efraín, como el hijo pródigo, ¿no? Pero era necesario que llegara un rey, y ese rey tendría misericordia de estos lisiados en las naciones y nos haría coherederos, copartícipes. Recuperaríamos las posesiones que perdimos. Es impresionante el paralelismo con la redención de Israel. Pero Adonai es fiel y simplemente lo único que persigue es que tengamos un corazón como el del rey David, con misericordia. Gesed, átalas a tu cuello. Es lo único que nos pide el Eterno. La verdad es que cuando comprendemos estos misterios, nos damos cuenta de que efectivamente hemos sido puestos a la brecha como Mefiboset, con una realidad dolorosa, tortuosa, y muchas veces nos hemos sentido así, como un perro muerto, un desecho. Pero Adonai vino a buscar a esos rechazados, a los desechados del mundo, para restituirles todas sus posesiones. Y sí, el proceso duele, pero fuiste escogido para sanar un pasado, restaurar un presente y que impacte en el futuro de tus próximas generaciones que aún probablemente no llegaron a este plano, a este mundo. Fuiste puesto para abrir brecha, para cavar los cimientos de muchas, pero muchas generaciones.